El riesgo real de comprar negocios en Estados Unidos. ¿La quiebra es realmente el enemigo? Imagínate esta situación. Estás a punto de comprar una de las empresas más grandes de Estados Unidos usando un préstamo bancario altamente apalancado que cubrirá hasta el 90% del costo de adquisición. Debo estar loco, piensas. Todos los consejos sobre mantener tu deuda al mínimo empiezan a invadir tu cabeza. La deuda es estúpida. Escuchas decir a creadores como Dave Ramsey. En la superficie, comprar un negocio con tan solo el 10% del enganche suena increíblemente riesgoso, ¿verdad? Pero, ¿es tan peligroso como parece? Hoy quiero responder esa pregunta. Uno de los principales factores de riesgo cuando hablamos de deuda es la quiebra. Pero la posibilidad de que esto suceda es frecuentemente malentendida. No solo las probabilidades de que esto ocurra son increíblemente bajas, sino que hay otro factor de riesgo al que debes prestar atención y que discutiremos en detalle. En última instancia, la pregunta que está en el corazón de todos los compradores es: ¿cómo puedo estar seguro de que no fallaré cuando compre un negocio? Así que profundicemos en esto. La primera idea errónea que tiene la gente es que el fracaso es sinónimo de quiebra o de colapso. Durante décadas nos han dicho que aproximadamente el 90% de las startups fracasan, pero esta estadística puede ser engañosa. Para empezar, no conocemos el porcentaje exacto de startups que fallan. Claro, puedes encontrar algunos puntos de datos, como negocios iniciados por un solo fundador, pero sin datos a gran escala estadísticamente relevantes. Los números no siempre cuadran completamente. Cuando hablo con emprendedores o con inversionistas de capital de riesgo, de private equity, frecuentemente referenciamos la regla general de que solo el 10% de las startups tienen éxito. Pero si hablas con aquellos que han pasado por esto, te dirán que el número real se siente aún más bajo, porque saben lo que realmente se necesita. Los datos más confiables que tenemos provienen de startups respaldadas por capital de riesgo y aproximadamente el 75% de ellas se van completamente a cero. Sin embargo, el emprendimiento por adquisición cuenta una historia completamente diferente. Por ejemplo, los préstamos SBA históricamente han tenido una tasa de incumplimiento de tan solo el 1.7%. Participé recientemente en una charla sobre emprendimiento a través de adquisiciones en la Universidad de Duke y cuando discutían este dato, un representante de Live Oak Bank, el prestamista de SBA más grande del país, estaba en la audiencia y validó ese mismo punto. Así que 1.7 es significativamente diferente a la tasa de fracaso del 75% que vemos en las startups, lo que respalda la idea que venimos discutiendo de por qué comprar un negocio es mucho, pero mucho menos riesgoso que empezar uno desde cero. Muchas personas erróneamente piensan que el mayor riesgo al comprar un negocio es quebrar o ver el negocio fallar completamente, pero esa no es la amenaza real, al menos no en el emprendimiento por adquisición. El riesgo actual es comprar una empresa que no entregue los resultados que esperabas. Tal vez el flujo de efectivo no es lo que esperabas cuando hiciste las cuentas en una servilleta. Podría haber algunas razones para esto, pero más comúnmente tus pagos mensuales de deuda podrían estar consumiendo una muy buena porción de tu flujo de efectivo, evitando que el negocio crezca como se planeó. Y porque estás corto de efectivo, podrías encontrarte invirtiendo más tiempo y dinero de lo que anticipaste, convirtiendo lo que una vez fue tu mina de oro en una empresa zombie. Un negocio que cojea y te fuerza a verte con todos tus recursos en él solo para mantenerlo a flote. En última instancia, después de años de esfuerzo y de pagar préstamos, puedes quedarte con poco más que un negocio para vender, sin haber ganado mucho a cambio, y este es el peor escenario posible. En otras palabras, el éxito no significa solo evitar la quiebra, significa lograr los resultados financieros y personales que deseas, aquellos que te llevaron a dar el salto al emprendimiento por adquisición en primer lugar. Si tú estás atascado en un negocio que solo se mantiene a flote, esa es posiblemente una peor situación que lidiar con un fracaso total, porque estás encerrado en un proceso largo y prolongado de solo tratar de sobrevivir con tu empresa.
¿Te suena? Aquí está el punto. Independientemente de qué tan precisos sean los números y los datos, el riesgo al comprar un negocio no puede ser eliminado completamente. Así que deja de tratar de ingeniar una sola salida. El riesgo siempre será parte del proceso, pero se trata de cómo manejamos ese riesgo en el largo plazo. Por eso vamos a entrar a lo que nos muestran los datos, el desempeño financiero de los search funds, que son fondos dedicados a encontrar empresas para comprarlas y que están en el mismo rubro que nosotros, el emprendimiento por medio de adquisiciones. Una de las mejores fuentes de datos sobre adquisiciones de pequeñas empresas proviene de Stanford, que periódicamente lanza estudios rastreando el desempeño de los search funds. Como lo mencioné, estos search funds son vehículos de inversión utilizados para comprar negocios. Stanford lanzó un estudio en 2018 que mostró que los search funds tenían una tasa interna de retorno del 33.7%, un TIR sumamente alto. Cuando se excluían los 3 fondos con mejor desempeño, el TIR seguía siendo del 29.4% y excluyendo a los 5 primeros se situaba en el 28.3%. El múltiplo de capital invertido llegó a alrededor de 7, mostrando retornos fuertes para emprendedores que persiguen adquisiciones. El estudio ha sido actualizado desde entonces y los datos más recientes destacan resultados aún mejores. El desempeño financiero ha aumentado entre 8 y 10% en general, la TIR aumentó a 35.3% y la tasa de éxito de las adquisiciones también subió. Excluyendo los 3 primeros, la TIR es 33.4% y excluyendo a los 5 primeros es del 32.1%. Esto muestra que más de 2/3 de los emprendedores por adquisición vieron retornos positivos en sus inversiones. De todos los search funds originalmente formados, 34% nunca completa realmente una adquisición de negocio. Es un número alto. Sin embargo, 66% sí terminan cerrando un negocio. De aquellos que cierran, 27% experimentan una pérdida parcial o total, lo cual no deja de ser también un número relevante. Pero eso significa que 73% de estas adquisiciones resultan en alguna ganancia financiera. Sin embargo, muchas de esas pérdidas parciales son probablemente lo que llamamos empresas zombies, a las que nos referimos antes, negocios que cojean sin mayor crecimiento. Pero si nos enfocamos en las ganancias, los datos se vuelven aún más positivos. 69% de las adquisiciones duplicaron su inversión o vieron un retorno de hasta 10x en la actualización más reciente. Esa cifra de empresas subió del 69% al 73%. Por eso es momento de analizar el tsunami plateado, la gran transferencia de riqueza que estamos queriendo maximizar con el emprendimiento por medio de adquisiciones. El aumento en el interés en el emprendimiento por adquisición es impulsado en gran medida por un cambio inminente en el panorama empresarial. Y es la gran transferencia de riqueza que seguro la han escuchado hablar también en otros medios. Para el final de la década se estima que $10 billones en valor empresarial cambiarán de manos mientras los baby boomers se sigan jubilando. Esta transición representa aproximadamente el 48% de la economía estadounidense, creando una oportunidad masiva para la próxima generación de emprendedores. En lugar de empezar desde cero, estos emprendedores están comprando negocios establecidos, empresas que ya tienen clientes, que ya tienen ingresos, que ya tienen infraestructura, que ya tienen ganancias, que ya tienen un sistema de ventas y un historial comprobado, con valuaciones históricas y financiamiento bancario fácilmente disponible. Adquirir estos negocios es un camino más práctico que construir uno desde el suelo. O dime tú qué piensas, ¿se te hace más fácil tomar un negocio que ya existe o se te hace más fácil crearlo desde cero y alcanzar los datos de un negocio que tiene años de experiencia? Y es por esta razón por la que los search funds están creciendo a una tasa increíble, comparable, algunos dirán, al meteórico ascenso del valor de mercado de Apple durante los últimos 20 años. Así que vamos poniendo el riesgo de adquisiciones en contextos. Comprar un negocio, claro que es riesgoso, no hay manera de evitarlo. Sin embargo, los datos muestran que no es tan riesgoso como parece a primera vista. El emprendimiento por adquisición ofrece un camino que te permite mitigar muchos de los riesgos que normalmente enfrentarías si empezaras un negocio desde cero. Con una tasa de incumplimiento de
de menos del 2% en préstamos del SBA, las posibilidades de quebrar son mucho menores de lo que piensas. En cambio, el desafío real es asegurar que el negocio que compres se alinee con tus objetivos financieros y personales para que logres los retornos que buscas y evites manejar una empresa zombie que te drene energía, tiempo y dinero. Por eso, con el enfoque correcto, comprar un negocio existente puede ser altamente gratificante, te puede proporcionar estabilidad y puede ofrecerte el potencial de ganancia financiera que estás buscando. La pregunta que te dejo en la mesa es esta. ¿Estás dispuesto a cambiar el miedo a la quiebra por el miedo a la mediocridad? Porque al final del día, el verdadero riesgo no es perderlo todo, sino quedarse atascado en un negocio que no te lleve a donde quieres ir. Por eso te pregunto a ti, ¿has considerado seriamente el emprendimiento por adquisición como una alternativa más segura que las startups tradicionales? Y también te pregunto, ¿qué te detiene realmente? ¿Es el miedo al fracaso o es el miedo al éxito que requiere una gestión constante? Seguimos comprando América.